Amigos de Panamá en Directo, continuamos nuestro ciclo de conversaciones y entrevistas acá en Santiago de Chile y ahora tengo la oportunidad de conversar con Joaquín Villarino. Joaquín Villarino, no Vallarino como hay allá en Panamá. Acá es Villarino y él es miembro del Consejo Minero. El Consejo Minero es un gremio que aglutina a las empresas que tienen que ver con la explotación. Es así, ¿no? Así Por es. definición. Primero, ¿cuántos son los agremiados? Nosotros tenemos 20 miembros, son 20 empresas, las grandes empresas mineras que operan en el país son empresas públicas, como es el caso de Codelco, que es la empresa de producción de cobre más importante del país, como empresas internacionales y empresas nacionales, pero son las de gran tamaño que producen cobre, oro, hierro, plata, molibdeno, básicamente, y representan todas ellas más del 90-94% de la producción de estos minerales en el país. Y usualmente estos gremios se aglutinan, existen en defensa de las aspiraciones gremiales, en este caso empresarial. ¿Ustedes, se quedan en eso o van un poco más allá? No, nosotros tenemos algunos objetivos estratégicos que son mucho más allá que los defensivos. Quizás lo que más nos importa a nosotros, y es el mandato que tenemos en las empresas mineras, es el de promover los grandes estándares, los estándares más altos a nivel global para desarrollar una industria que sea competitiva a nivel mundial y que además sea sustentable. Es decir, que contribuya al crecimiento económico del país, como lo ha venido haciendo desde su creación, como sector productivo, pero que además contribuye al desarrollo social y contribuye además al cuidado del medio ambiente, que son los tres pilares del desarrollo sostenible. Entonces, lo primero que hace el gremio es promover que sus miembros compartan estos estándares de nivel global, que son aquellos con los cuales inversionistas internacionales, comunidades internacionales, organismos internacionales están evaluando el desarrollo de una minería moderna. Lo segundo es que participamos efectivamente en la discusión de todas aquellas políticas públicas que se discuten a nivel nacional y que pueden afectar de una u otra manera el desarrollo de la minería. Y aquí hay tantas áreas como se puede imaginar, porque hay aspectos fiscales o tributarios, hay aspectos laborales, hay aspectos medioambientales, hay aspectos que dicen relación con los recursos hídricos, hay aspectos mineros probablemente tales, hay aspectos que dicen relación con el cierre de faenas, con la apertura de los mismos, con permisología, infinidad de temas en los cuales hay permanentemente iniciativas legales de origen gubernamental o de origen del poder legislativo, y en todas ellas intentamos participar fundamentalmente a través de la entrega de información que permita a quienes están tomando estas decisiones tomarlas con conocimiento de causa. Y tercero, es muy importante dar a conocer qué hace la minería. Muchas veces, y esto lo conversábamos antes de comenzar esta entrevista, quienes están tomando decisiones o quienes intervienen en las discusiones públicas sobre minería no tienen mucha idea de qué es la minería, no saben qué es la minería, no saben cómo se hace la minería, no saben los riesgos que se asumen, ni los impactos, ni cómo se mitigan esos impactos, cómo se compensan esos impactos. Y por lo tanto creemos que es un deber del sector informar, entregar información, invitar a conocer, hacer partícipe a muchos de una actividad a la cual este país por lo menos le debe muchísimo. Ha sido un motor de desarrollo. Chile es probablemente uno de los países más desarrollados de Latinoamérica gracias en parte importante a la minería, que forma parte de su cultura, de su historia. Este territorio fue minero antes de que se llamara Chile y hay vestigios de lo anterior. Los pueblos originarios hacían minería en el norte de Chile y por lo tanto forma parte de nuestro ADN y juega, por último, un rol geopolítico muy importante. Más del 50% de la actividad económica de este país, desde Santiago hacia el norte, es decir, los 2000 y tantos kilómetros que nos alejan del linde o límite con Perú, son actividades mineras o relacionadas con la actividad minera. Y por lo tanto es muy importante que se desarrolle, porque de lo contrario serían territorios más despoblados, con menos actividad económica, y eso quiere decir con más pobreza. Y eso quiere decir además con más gente migrando hacia el centro, con todos los problemas que eso genera desde el punto de vista medioambiental, geopolítico, de concentración, de burocracia, etc. Así que creo que jugamos un rol importante dando a conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, para que las discusiones que giren en torno a este sector sean informadas y se vea cuáles son los efectos positivos que podemos tener
y cómo mitigamos o paliamos los efectos que no son tan positivos. Dígame una cosa, así como he entendido que Chile es un jugador de talla mundial en materia de minería, también tengo muy claro que en materia política el país está atravesando momentos políticamente bien interesantes para el que es observador de afuera, para el que es acá adentro pues tendrán otras connotaciones, pero pude escuchar en su momento al entonces candidato y hoy presidente electo, señor Boric, en la campaña planteó como un replanteamiento radical, no radical de los extremos, sino una revisión total de todo el tema minero en Chile. Al día de hoy, cuando la toma de posesión es en marzo, ustedes como gremio han hablado con él, con su equipo, ¿cuán profundo van a ser esos cambios y se van a dar o no? Evidentemente nosotros, uno de nuestros roles, como decía, es entregar información a quienes toman o van a tomar decisiones y por lo tanto mantuvimos conversaciones no solo con el equipo del presidente electo, sino con los equipos de aquellos candidatos que corrían a la presidencia de la República. Una vez electo, evidentemente seguimos entregando información y manteniendo esta conversación. Los pilares del programa económico del presidente electo son básicamente tres. Uno tiene que ver con la regionalización, otro tiene que ver con el feminismo y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y a la oportunidad, y otro tiene que ver con el ecologismo. Y esos son los tres pilares que él ha declarado como pilares fundamentales. ¿Cómo la minería juega un partido que le sea beneficioso a ese programa? Es el gran desafío que tenemos nosotros. Y yo creo que podemos jugar un rol bien importante, porque en la satisfacción de muchísimas necesidades sociales, el gobierno va a necesitar recursos económicos y eso los va a recaudar básicamente o de manera importante de lo que puede aportar vía impuestos y royalty la minería. Y por lo tanto hay una primera discusión vinculada con que si la minería está aportando suficiente o puede aportar más. Existe un acuerdo transversal en el país que va a haber una reforma tributaria y que va a haber más carga tributaria para todos los sectores productivos y la minería no va a ser una excepción y por lo tanto entendemos que vamos a hacer un aporte económico mayor que el que hacemos hoy día y que hay que buscar un espacio de racionalidad para que no se termine por ahogar a la industria por un exceso de carga tributaria. Y por lo tanto ahí hay una primera conversación en que con cifras y datos demostramos cómo determinadas cargas tributarias hacen inviable la industria, porque la saca de mercados competitivos, y otras cargas tributarias pueden significar un mayor costo, pero hacen que la industria pueda seguir viviendo y pueda haber más inversión y desarrollo. Desde la incorporación de las mujeres, esta es una industria que abre tremendas oportunidades, porque es una industria históricamente muy masculinizada, pero los cambios tecnológicos permiten cambios de regímenes de trabajo, trabajo a distancia, manejo remoto de equipamiento, nuevas competencias de nuestros trabajadores, donde las mujeres tienen muchísimas oportunidades y por lo tanto todas las grandes compañías del país hoy día están con metas ambiciosas de incorporación de mujeres, quieren llegar a algunas de ellas en 2 años más a tener el 50% de su dotación en mujeres en todas las áreas y eso hace que estemos incoando, desarrollando una revolución muy entretenida que es la incorporación de las mujeres al sector de madera más importante, hoy día representan un 14%, queremos ir a cifras más importantes en el corto plazo y eso nos hace muy buenos aliados de una política de gobierno que quiere dar mayores oportunidades a las mujeres. El tercer pilar es el pilar medioambientalista. Desde esta perspectiva, este es un sector que es un socio estratégico para el cambio de matriz productiva del país, es decir, en el transporte tenemos que evolucionar desde un transporte con combustibles fósiles a la electromovilidad. En las energías tenemos que movernos desde energía generada con combustibles fósiles a energías renovables. Todo eso requiere más minerales, requiere más cobre. Un vehículo con combustibles tradicionales o fósiles versus un vehículo eléctrico consume 1/3 menos, es decir, el eléctrico consume 3 veces más, consume 2/3 menos, consume 3 veces más que uno. Y eso requiere más minería. Y esto es un fenómeno global, y por lo tanto Chile está a puertas de jugar y está jugando un rol a nivel global para combatir el cambio climático. Por lo tanto tiene que haber más minería. Ahora, tenemos que hacer una minería más sustentable y eso significa cambiarnos de las fuentes de recursos hídricos hacia el mar, agua salada y sin desalar. Ya vamos a llegar en pocos años más al 50% de nuestro consumo. La minería consume solo el 3,5-4% del agua total del país. La agricultura es el gran consumidor. Ahora, vamos a llegar a un 50% en 4 o 5 años más y esperamos que en una década, igual o menos, el 100% de nuestro consumo
vaya a estar muy próximo a venir de agua de mar o desalar y sin desalar. En temas de energía limpia, el gran promotor de la incorporación de energía solar, energía eólica, ha sido la minería en el país. Y los grandes contratos con las plantas. Chile es un país absolutamente ejemplar a nivel global en energías renovables. Ha venido cambiando su matriz de manera vertiginosa y eso ha sido en parte importante el motor que ha significado la minería, que quiere producir con menos emisiones y por lo tanto quiere tener una provisión de energía desde energías de esta fuente. Por lo tanto, también somos un socio en la lucha contra los efectos del cambio climático. Esto hace que el gobierno del presidente electo plantee para nosotros el apurar una serie de desafíos en los que estamos trabajando y hay una mesa abierta y una disposición declarada de trabajar conjuntamente para que ello sea así. Chile no puede vivir sin minería, Chile perdería una oportunidad tremenda y por lo tanto no existe dentro del sector el temor a que no vaya a haber más minería en el país o que se vaya a acabar. Y creo que el gobierno, el gobierno electo, ahora que se va a hacer cargo efectivamente del país, sabe, conoce y es consciente de que no puede producir una paralización de la actividad ni establecerle condiciones. Prácticamente un 10% del mundo laboral chileno, un 10%, está vinculado directa o indirectamente con la minería. Más del 13-14% de los ingresos del fisco provienen de la minería, el 50% de las exportaciones del país están vinculados con la minería, el 50% o algo más de la inversión extranjera en el país, es decir, de las divisas, provienen de la industria minera. Es un jugador absolutamente estratégico para el país, hay que cuidarlo y hay que exigirle, y en eso estamos todos conscientes, exigirle que lo haga mejor, que lo haga con mejores estándares, y esto es un desafío permanente en el cual tenemos evidentemente el control de las autoridades ambientales, fiscales, etcétera, del país, pero un control que es el que nos importa más de las comunidades con las cuales trabajamos, que son quienes en definitiva nos terminan por dar ese permiso social, esa licencia social para poder existir como actividad. Buen elemento ese, buen término, licencia social, quiero hablar de eso más adelante, pero mencionó nuestro invitado un tema que está siendo muy llevado y muy traído allá en Panamá. Royalties, carga impositiva. ¿Cómo conjugaron eso acá? Bueno, ¿cómo lo siguen conjugando? Esto es una discusión que está abierta. Al final del día, quienes piensan que para tener minería y explotar los recursos basta con que los recursos estén en el país se equivocan dramáticamente. Probablemente Argentina, Perú, Bolivia y muchos otros países en el mundo, sobre todo países africanos, tienen yacimientos mineros iguales de buenos o mejores que los que tiene Chile. Para que se desarrolle una actividad minera en un país hay que tener una serie de elementos que trabajan conjuntamente, no es uno solo. Uno de ellos es la carga impositiva total. Es decir, cuando un inversionista quiere desarrollar un proyecto, evidentemente se preocupa si existen o no existen los recursos minerales, pero se preocupa de otras cosas también, se preocupa de cuánto le va a rendir su inversión. Si el Estado se pone muy ambicioso y se quiere llevar un trozo de la torta desproporcionado, lo que hace el inversionista es elegir otro distrito minero para ir a poner sus recursos. Esta es una actividad, al contrario de lo que se cree, muy riesgosa. No se sabe dónde están los minerales en principio. Hay que salir a buscarlos. Y por cada 10 proyectos de exploración, con suerte, uno resulta. Y estoy siendo generoso en las cifras que le doy. Por lo tanto, hay 9 en los cuales se pierde dinero, y se pierde mucho dinero buscando el mineral. Luego hay que conseguirse todos los permisos ambientales, sociales, para poder desarrollar la actividad. Y eso toma, en este país, un promedio de 7 años, entre 5 y 10, para que usted, desde que encontró el yacimiento, pueda producir la primera tonelada de cobre fino. Una década. Luego tiene el tema de los precios. Usted no sabe cuál va a ser el precio del cobre en 7 u 8 años más, el precio del litio, del hierro, el oro, la plata. Estos son mercados libres a nivel global y por lo tanto asume el riesgo de que cuando empiece a producir o durante muchos años, el precio de su libra de cobre, de su onza de oro, de su onza de plata, no le permita ni siquiera pagar sus costos de producción. Esta es una industria cíclica que no tiene clavada la rueda de la fortuna. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos para fomentar una industria que es extremadamente riesgosa, que no se sabe dónde están los recursos? Porque se suele decir con bastante tranquilidad y liviandad, el Estado es dueño de los recursos son de todos los chilenos. Sí, efectivamente, los recursos son de todos los chilenos,
pero no tenemos mucha idea de dónde están esos recursos. Sabemos que hay una cordillera generosa, que hay territorios generosos, pero no, hay que salir a buscarlo, hay que explorarlo, hay que encontrarlo, hay que invertir ingentes cantidades de dinero para poder explotarlo, hay que esperar precios buenos. El Estado tiene que llevarse un trozo de la torta sin lugar a dudas, pero tiene que ser un trozo competitivo, es decir, parecido al que se llevan los países donde los recursos de los inversionistas podrían ir a parar. En paralelo con eso tiene que haber estabilidad en el marco jurídico, no te pueden cambiar las reglas del juego una vez que has hecho las inversiones. Esa es una pésima señal. O sea, usted no le puede decir a un inversionista que va a invertir 3.000, 4.000, 5.000 o 7.000 millones de dólares para desarrollar un proyecto una vez que lo tiene andando, que el régimen tributario cambió, que las exigencias medioambientales cambiaron, o que las reglas del juego le cambien. Eso no es serio y al final lo que ocurre es que el país pierde el atractivo para invertir en minería. Chile ha sido tremendamente estable y eso ha permitido que seamos hoy día jugadores a nivel global, líderes mundiales en producción de minerales de manera bastante sostenible. Entonces yo le diría, marco jurídico estable, algunos obstáculos importantes para cambiar las reglas del juego, por lo tanto. Si usted invita a una fiesta, si usted invita a invertir, si usted invita a una actividad económica, respete las reglas bajo las cuales hizo esa invitación. O si no, no invite. Es mucho más sano no invitar que engañar, no invitar para que se invierta en el país y después dejar el dinero enterrado sin que se puedan llevar la justa retribución por haber hecho aquello. Pero puedo entender ese argumento desde el enfoque empresarial e incluso lo puedo entender desde el enfoque gubernamental. O sea, mira, hay que ser atractivos, hay que atraer a la inversión, listo. ¿Cómo han lidiado ustedes con el sector de la sociedad? El sector de la sociedad que dice, oye, no, esto está mal. ¿Y por qué se lo están llevando todo? ¿Y por qué nada más los dichosos porcentajes, que 2%, que 3%, que 5%? ¿Cómo lograron avanzar con eso? Lo que pasa es que a la comunidad hay que preguntarle antes y no después. Es decir, a las comunidades hay que incorporarlas en la conversación desde los orígenes de la discusión sobre el desarrollo de proyectos. Y por eso existen participaciones tempranas antes de los proyectos. Las comunidades tienen toda la razón de estar molestas e indignadas cuando se encuentran con el proyecto ejecutado y entonces le van a preguntar. Eso no se hace. En el moderno relacionamiento con las comunidades, la conversación es previa. Las comunidades son parte del desarrollo del proyecto. Saben cuáles son los impactos, saben cuáles son los beneficios, saben de qué manera se van a asociar. Hoy día el desarrollo de cualquier proyecto requiere que tu comunidad sea tu socio. Tú no puedes llegar, las empresas no pueden llegar a ser un mal vecino. Llegan a instalarse, a formar parte de la comunidad y tienen que ser un buen vecino. Y un buen vecino que es grande, que es importante, que va a tener efectos en la vida cotidiana, antes de mover una piedra, lo que hace es sentarse a conversar con esa comunidad y construye de común acuerdo ese proyecto que se va a desarrollar. Cuando las comunidades son sorprendidas, tienen todo el derecho a estar indignadas y a oponerse. Y por lo tanto, el rol del Estado es fundamental de articular adecuadamente la invitación a invertir con la participación de los ciudadanos para conocer qué va a ocurrir y de qué manera va a ocurrir y cómo aceptan que eso ocurra, de qué manera esto los beneficia, porque el desarrollo de proyectos productivos no puede ser algo que te cause un poquito de problemas o unos problemas tolerables. El desarrollo de proyectos tiene que ser algo que mejora tu calidad de vida como comunidad. Y si no te la mejora, la verdad que no está validado y no puede existir. Eso es. Y esa es la solución al problema que usted está planteando. Ese famoso porcentaje, que entiendo es... Hay temas que son muy comunes en este mundo de la minería, en todo el mundo literalmente. Resulta que allá en Panamá se firmó un contrato y el porcentaje de lo que llaman las regalías, según lo que establecía la ley, al momento que se firmó el contrato era de 2%, pero es lo que decía la ley, según lo que me han explicado. Y cuando se desata la discusión, hay quienes dicen, no, pero ¿por qué no la mitad? ¿Por qué no el 50%? ¿Por qué no el 40%? ¿Y por qué no el 30%? Y esos porcentajes, ¿cómo lo administran ustedes? Básicamente con la respuesta que le daba hace un minuto, es que hay que analizar cuál es la carga competitiva. Es decir, de qué manera usted atrae
y no inhibe que vengan a invertir. Si usted dice, no, mire, la verdad que el Estado se va y las comunidades se van a quedar con el 50% de sus utilidades vía regalía, digamos, eso es más impuestos, etcétera, hace que la actividad no sea viable. Entonces, la primera decisión que tiene que tomar un país es si quiere o no quiere tener minería. Esa es la primera pregunta que hay que hacer a la gente. Si la respuesta es no, es abrumadoramente no, y se prefieren perder esos recursos naturales y dejarlos enterrados por los siglos de los siglos, que es una respuesta válida que se puede dar a una sociedad porque tiene otras fuentes de ingresos, porque decide desarrollarse de otra manera, bueno, es una decisión válida, hay que respetarla, y hay que convivir con esa renuncia a unos determinados ingresos que podrían haber producido tremendos beneficios para el país. Si la decisión es hacer minería, entonces vienen las 3 o 4 preguntas siguientes. Es decir, muy bien, ¿bajo qué condiciones vamos a poder hacer minería en Panamá? ¿Vamos a poder hacerla con participación ciudadana, con pregunta previa informada? ¿Vamos a poder hacerla si los impactos ambientales tienden a la carbono neutralidad, tienden a impactos que sean absolutamente... porque toda actividad humana tiene impacto, decir que va a haber minería sin impacto es una falacia. Nosotros nos levantamos en la mañana y tenemos un impacto ambiental natural, nos transportamos, vamos de un lugar a otro, comemos, tenemos basura, usamos agua, todos tenemos un impacto ambiental. Pues bien, esta actividad económica que naturalmente tiene un impacto ambiental, ¿cómo los compensa? ¿Cómo los va a paliar? ¿Cómo los va a mitigar? ¿De qué manera al final ese impacto ambiental va a ser neutro? ¿Ok? A nivel global. Bien, el país se tiene que dar las condiciones para que ello ocurra. Y otra de las preguntas que tiene que hacer es, ¿cuánto de las ganancias que tenga esta empresa se las va a quedar el Estado? Y hay muchos estudios, nosotros hemos visto ahora muchísimo a propósito de la discusión de royalty. La pregunta que hay que hacerse es, para que alguien venga a invertir a Panamá, a Chile, a cualquier parte, ¿cuánto de sus, entre regalías, impuestos, patentes por explotar, todo eso, tiene que quedar en el país, en el Estado? Los márgenes están en el mundo entre 30% y 43, 48% el que cobra más. Pero en total, eso incluye regalías, incluye impuestos, incluye patentes, incluye todo, porque esto es un paquete global. Al final, el inversionista dice, bueno, ¿cuánto tengo que dejar aquí para...? Y eso tiene que ver con la rentabilidad de su dinero. Entonces, lo importante es que los países se comparen con aquellos otros lugares que pueden ser destino a la inversión. Eso es lo que le ayuda a determinar usted en qué rango usted se va a poner, digamos. No hay una cifra mágica. Mire, regalías, hay regalías, todas las que usted quiera, del 1 al 10% solo por efecto regalías, pero allí donde hay 10% de regalías, hay tasas impositivas del 15%. Ahí donde hay 1% de regalías, hay tasas impositivas del 35%. Entonces, al final, hay que tener una fotografía global y decir, bueno, ¿cuánto queda aquí? Irse más allá del 45%, del 48%, comienza a ser desincentivante para invertir en un país. Por lo tanto, la discusión solo si la regalía es 1, 2, 3 es una discusión muy parcial, es una ventanita muy pequeña. Hay que mirar la carga tributaria. No sé cuál es el impuesto a las ganancias que tienen en su país, cuál es el impuesto que paga un extranjero por invertir en su país, si hay patentes mineras, que son otra carga que tiene, si hay aportes a las comunidades obligatorios. Todo eso, en algunos países existen, por ejemplo, una obligatoriedad de distribución de parte de su utilidad a los trabajadores. Todo eso es carga impositiva al final. Hay que ver todo ese paquete. Al final, el inversionista tiene que saber cuál es la rentabilidad de su inversión. Está sujeto a los riesgos de cambios de precio, etcétera, y de costos, porque los costos no están fijos, los costos suben y bajan. Pero tiene que ver cuál es ese margen. Si ese margen es razonable, va a invertir en su país. Si ese margen es expropiatorio, es decir, si lo que se lleva al Estado termina siendo expropiatorio, lo que va a lograr es que no invierta. Lo importante, por último, es decirlo antes. Y quisiera agregarle algo que se ha repetido mucho en Chile que tiene que ver con su pregunta. Dice, lo que ocurre es que la minería se lleva a todo y no deja nada. Esto lo hemos escuchado incluso en este país, que es un país minero por los últimos, desde que es territorio conocido. Fíjese que del total de flujos que genera la minería, que en Chile está en torno a los 45.000 millones de dólares al año, o sea, lo que vende la minería chilena, en general, le estoy dando una cifra gruesa, son 45.000 millones de dólares. De esos 45.000 millones de dólares, en promedio, en los últimos 15 años, las compañías mineras han retirado
4.500 millones de dólares anuales, es decir, un 10%. El 90% restante ha ido a pagar sueldos de los trabajadores y proveedores, en torno a un 20 y tantos %. Ha ido a pagar inversiones, porque la minería requiere, no es simplemente que usted construya el yacimiento y se olvida. La minería requiere inversión permanente. Hay que estar invirtiendo en equipamiento, en desarrollo, etc. En impuestos, se ha ido otra cifra importante en impuestos. El 90% restante, impuestos, proveedores, inversiones, trabajadores. Y todo eso es en gran proporción recursos que quedan en el país. Es decir, no solo quedan los impuestos, la plata que se le paga a los 160.000 trabajadores que trabajan directamente y a los 700.000 que indirectamente terminan involucrados, directa e indirectamente, es dinero que queda en el país, que va en parte a fondos de pensiones, que va en impuestos a la renta de los trabajadores, que va en inversión. El último estudio que tenemos de la Comisión Chilena del Cobre, que es un organismo vinculado al Ministerio de Minería, público, no es privado, dice que por cada $100 que genera la industria minera, hay prácticamente $80 que se generan en el resto de la economía. Si además hay un encadenamiento productivo, la frase "se lo llevan todo y no dejan nada" es una frase muy bonita, acuñada por quienes habitualmente no son partidarios de que exista minería, pero es una falacia tremenda. En medio de esta discusión, y ustedes con seguridad lo han vivido, porque acumulan una experiencia enorme en materia de minería, pues las sociedades van evolucionando. Y así como hay que invertir permanentemente en este tipo de negocios, hoy, por ejemplo, pude ver que invierten mucho en tecnología, alta tecnología que pude ver en estos días. Pero también surgen otros temas que hace 30 o 50 años no eran temas, y uno de ellos es el medio ambiente. Y surgen entonces los movimientos conservacionistas. ¿Cómo han podido conjugar ustedes el desarrollo de la minería chilena con las nuevas tendencias, los nuevos grupos, los nuevos temas como conservación del medio ambiente? Esta es una tremenda pregunta y yo creo que tiene dos respuestas y yo creo que parte de ella usted la insinúa. Lo primero es que no resulta justo juzgar ninguna actividad humana, la minería tampoco, respecto a su historia con los estándares actuales. Es decir, es evidente que en el desarrollo económico de los países hemos desarrollado algunas actividades que no cumplen con los estándares ni morales, ni éticos, ni ambientales. En su momento se aceptaron, hoy los miramos con un cierto horror, digamos. ¿Por qué permitimos que eso ocurriera antes? Hoy no. Bueno, porque las sociedades evolucionan, cambian sus prioridades, cambian sus preocupaciones. La preocupación por los efectos del calentamiento global, del cambio climático, de las emisiones, tiene los ribetes de urgencia, de gravedad, de importancia de los últimos 5 o 10 años, son dramáticamente distintos a los que teníamos hace 40 o 50 años. Yo suelo poner un ejemplo que resulta bastante entendible para quienes vivimos en Chile. Santiago, que es una ciudad que tiene más de 5 millones de habitantes, tiene hoy día el sistema de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua más moderno de toda Latinoamérica. Es decir, tiene 100% de cobertura de agua potable urbana, tiene 100% alcantarillado, es decir, cloaca, recolección de agua servida, y tiene 100% de tratamiento de agua servida. Ese es un estándar al cual estamos todos habituados, y por lo tanto cuando alguien se queda sin agua en las zonas urbanas, se molesta muchísimo, porque es algo que tiene garantizado. Aquí no hay alcantarillados abiertos, y hay tratamiento, es decir, nuestras aguas servidas se tratan y vuelven a los cauces naturales en condiciones de ser reutilizadas para actividades industriales y con algunos tratamientos primarios podrían volver a ser utilizadas en la agricultura, etc. Pues bien, hace 2 décadas, Chile tenía 2 grandes cloacas, Santiago, 2 grandes cloacas abiertas por donde circulaban las aguas servidas, uno en el río Mapocho, que lo tiene aquí al lado, el otro en el San Juan de la Guada, y convivíamos con cloacas abiertas. Y la verdad que nos quejábamos un poco, pero eso era. Y la agricultura de la parte sur de la capital se regaba con agua servida y teníamos enfermedades entéricas gravísimas. Era un estándar con el cual un país que era en vías de desarrollo bastante pobre estaba dispuesto a convivir. Hoy día nadie está dispuesto a convivir con eso.
Pero no podemos juzgar a nuestros antepasados ni a la actividad que desarrollamos en esa época porque eso ocurriera allí. Eran estándares distintos. Teníamos riquezas distintas, teníamos preocupación distinta. Es verdad que la minería se ha desarrollado históricamente, y hasta hace 10, 20, 30 o 40 años, con estándares de contaminación mucho mayores que los estándares que hoy se nos permiten. Y por lo tanto, lo que se hizo hace 30 años no podría ser aceptado bajo los estándares actuales. Entonces, la primera parte de su respuesta, es decir, para juzgar a la minería hay que juzgar lo que está haciendo hoy con los estándares de hoy. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo lo estamos haciendo hoy? Pues bien, nosotros hoy lo estamos haciendo primero con un cumplimiento irrestricto de toda la normativa vigente, que es el DESDE, es lo básico. ¿Okay? Y por lo tanto, cualquier proyecto minero que se tiene que desarrollar tiene un estudio de impacto ambiental que requiere más de 1000 permisos de decenas de organismos públicos que van a autorizar una actividad siempre y cuando el impacto que tenga en el medio ambiente sea un impacto reversible, paliable, mitigable, que no cause daño irreversible a las comunidades, a la naturaleza, etc. Y por lo tanto, hay cumplimiento de normativa, hay estándares a nivel global. Hay, por lo tanto, preocupación en aquellos aspectos que son los más relevantes, y que son tres. El primero es el agua. La minería, como le dije, ocupa el 3,5% del agua del país. Ha ido a buscar fuentes alternativas, pero además se preocupa de reciclar. Prácticamente el 76% del agua que utiliza se recicla. Es una industria permanentemente preocupada de que no se pierda una gota de agua en todo su ciclo. Es una industria tremendamente eficiente, sin pérdida en sus conducciones y que además, con toda la tecnología, que es otra parte de lo que usted señala, con toda la tecnología hemos logrado ayudar a muchas comunidades en torno a nosotros a ocupar recursos hídricos que antes desperdiciaban porque no tenían la capacidad ni de acumular ni de distribuir de manera eficiente. Sus canales de regadío tenían muchas filtraciones, perdían 60, 70% del agua por malas canales de regadío. La minería, como buen vecino, ha ayudado a que eso funcione. Lo segundo son las emisiones. La minería tiene dos tipos de emisiones: las emisiones que son propias y las emisiones que se le aplican indirectamente por consumo energético. En temas de consumo energético, que nosotros no somos los que generamos la electricidad, son las compañías generadoras, pero la consumimos. Lo que hemos hecho es celebrar contratos de largo plazo que incentivan que la provisión de energía provenga de energía solar, de generación hidráulica y de generación eólica, básicamente porque son energías renovables, son energías limpias. Nuestra manera de contribuir, por lo tanto, a que haya menos emisiones es promover contratos de esa naturaleza. Hay cuestiones tecnológicas pendientes, como acumulación de este tipo de energía para estar provisto durante los periodos en que no hay viento, no hay sol, pero estamos en eso. Lo segundo son las emisiones de nuestras maquinarias, de nuestros camiones, de nuestras grúas, etc. Pues bien, ahí nosotros no tenemos fábrica de camiones, compramos camiones al mercado y lo que le hemos dicho a los productores de camiones a nivel global es: señores, apúrense porque el primero que produzca un camión eléctrico, el primero que produzca un camión que no consuma petróleo, consuma menos petróleo, le vamos a comprar todos los camiones, porque la industria. Entonces, hemos puesto los incentivos para que el mundo que nos rodea se mueva hacia la provisión de equipamiento menos contaminante. En temas de... Y en este tema no hemos puesto metas, además. Hemos dicho: miren, señores, Chile quiere el año 2050 ser carbono neutral. Nosotros como industria queremos algunos años antes ser carbono neutral. Queremos dar el ejemplo y queremos ser antes. ¿Logramos con esto apaciguar, calmar y llegar a un completo acuerdo con el mundo ambientalista? La respuesta es no, evidentemente. No llegamos. El mundo ambientalista se divide en muchos grupos. Hay algunos grupos que de verdad están por contribuir a la búsqueda de soluciones y hay otros grupos que están de verdad por obstruir cualquier desarrollo que tenga impacto ambiental, desconociendo que la actividad humana en general tiene impactos ambientales, nos guste o no nos guste, y que la decisión de dedicarnos a contemplar la naturaleza, digamos, se la pueden permitir fundamentalmente los países y las personas muy ricas. Y Chile no es un país muy rico. Los lugares donde mejor y más se conserva, se respeta y se cuida la naturaleza son los países desarrollados. Europa, Estados Unidos, Australia, etc. Los países donde menos se respeta son aquellos que son más pobres. Y no voy a dar ningún ejemplo para no herir susceptibilidades. Pero lo que sí le voy a decir es que para lograr tener un cuidado de clase mundial del medio ambiente, hay que intentar ser un país que genere mucha riqueza. Porque cuando se genera riqueza,
se puede cuidar el medio ambiente. Y por lo tanto, el desafío que tenemos hoy día es generar riqueza sin destruir el medio ambiente. ¿Okay? Ese es el gran desafío que tenemos. Y lo que debiéramos buscar como países y como sociedad es un acuerdo colaborativo, porque solos no podemos hacerlo. Obstruyendo todo no se va a ninguna parte. Tenemos que construir algo de la mano. Y por eso las Naciones Unidas, que no siempre está en lo correcto, pero algunas veces sí, ha dicho algo que es tremendamente positivo. Dice, el desarrollo sustentable, es decir, aquel que permite que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las de ellos, o decir, aquella que nos permite vivir, pero también que le permite vivir a las futuras generaciones, tiene que cumplir con 3 requisitos, no solo uno. Tiene que cumplir con el requisito de cuidar el medio ambiente, y en eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero tiene que cumplir con otros 2 requisitos que son igual de importantes. Que haya desarrollo social, es decir, que cada vez más gente alcance estándares de vida superiores a los que tiene hoy día. Y tercero, que haya crecimiento económico, porque de alguna manera hay que pagar el desarrollo social y hay que cuidar el medio ambiente. Quien cree que paralizándonos y no haciendo nada vamos a terminar por cuidar el medio ambiente, se equivoca. Aquellos países paralizados y que no hacen nada son básicamente países pobres, donde lo que fundamentalmente ocurre es un daño irreversible al medio ambiente. Y los ejemplos son muchísimos, lamentablemente, en Latinoamérica y en el mundo. Yo, mientras estoy aquí conversando con usted, acabo de recibir una gráfica y en donde esta persona que me lo manda me dice, y que ha escuchado varias de las entrevistas que he hecho acá por Chile, dice, interesante, Panamá cayó demasiado en el tema de comportamiento económico. Si le quitas el canal y las minas, la línea roja se aleja más. Hay que proyectar el 2022, pero estamos lejos aún. Y eso es lo que yo veo como parte de la discusión. Sí, bueno, quiero imaginarme, no voy a hablar de Chile, voy a hablar de Panamá, que tal vez puedo entenderlo un poquito mejor. Y es quitar el canal y quitar las minas, porque no estoy yo aquí para defender a las minas, pero puede hacerlo. Tienen una proyección. Tómese la libertad. No, pero es que tiene un impacto sobre los números de la economía del Estado, como lo tiene el canal también. O sea, ha pasado a ser una realidad. No ha pasado a ser, ya no es una idea. Y por eso me atrevo a traer esto, que me lo acaban de enviar aquí por el WhatsApp. O sea, el impacto del canal es real y con mucha más fuerza desde 1999, cuando revirtió 100% a manos panameñas. Con la medalla de que ha estado siendo operado con más y mejor eficiencia en manos de los panameños que en manos de los Estados Unidos. Una decisión estratégica. Para Estados Unidos era un componente estratégico militar. Panamá lo vio como un negocio. Y ahí estuvo la diferencia. Y ahí está el rendimiento que le está dando. Pero de hace, no sé, 2, 3 años para acá, el inicio de este desarrollo minero, una sola mina, ya tiene una incidencia en los números de la economía del país. Ahora, pero yo vuelvo sobre lo que le decía antes. Eso no justifica por sí solo el que haya minería. Claro esto es no. muy importante, Claro. porque es verdad que si nosotros nos quedamos en minería tenemos un impacto económico importante. En la historia económica de Chile y en la historia industrial de Chile, algunas actividades se justificaron solo por producir ingresos económicos. Y ese pragmatismo en estos días no cabe. Y ese argumento fue muy válido en otra época, pero nuestros estándares cambiaron. Y por lo tanto hoy día esa actividad tiene que tener un aporte económico, no me cabe ninguna duda, para que sea sustentable, porque si va a pérdida permanentemente no va a ser sustentable, se va a acabar. Pero tiene que ser una industria con sentido, y ese sentido es que él tiene un impacto positivo en el desarrollo de las personas, en el desarrollo social, que le cambie la vida para bien a la gente que se involucra con ella. Y la minería tiene un efecto transformador tremendo, es decir, personas de escasísimos recursos que tienen acceso a niveles educacionales como para incorporarse a la industria, y aquí hemos hecho un trabajo tremendo en la última década, entran a trabajar a la industria y no solo la vida de ellos, la vida de su familia completa cambia radicalmente. Pero además, el mundo nos está exigiendo que nuestro impacto ambiental sea neutro, acotado, limitado y compensado. Por lo tanto,
El argumento es simplemente, oye, nos vamos a quedar sin dinero y vamos a ser más pobres, es un argumento a tener en consideración. Los otros argumentos que son igualmente válidos son, ojo, ¿y qué vas a hacer para que el desarrollo social sea mejor? Y aquí la alianza con el sector público, con el Estado es vital. Existen muchas iniciativas para transparencia, la entrega de recursos, para el destino de los recursos, para el uso local de parte de los recursos, etc. Y luego el cuidado del medio ambiente, que tiene que tener un monitoreo desde las comunidades, desde los organismos fiscalizadores adecuados. Todo eso permite que las actividades se validen. Bueno, y todo eso en tanto y en cuanto hay claridad de objetivos en el Estado, ¿no? Este ejemplo que acabo de escuchar, y yo siempre lo usaba cuando yo era dirigente del béisbol en Panamá. Cada vez que un muchacho lograba una firma de un equipo de las grandes ligas en los Estados Unidos, muchachos de familias muy, pero muy pobres, le cambiaba la vida a toda la familia. Una sola firma, y estamos hablando ya hace varias décadas, una firma a un muchacho en un equipo de grandes ligas, le cambiaba la vida a la familia entera. Si eso es así en materia de deporte, bien, estoy hablando del béisbol, no hablar de fútbol ni hablar de otras disciplinas, ¿cómo no lo va a hacer en el desarrollo de una industria? Cualquiera que ésta sea, y no me refiero solamente a la minería. Pero sí me queda claro luego de esta visita a Chile que cuando tienes claridad de objetivos, entonces eso te da la oportunidad de planificar todo lo demás. Siempre va a tener el objetivo claro. Sí, ahora, yo creo que el gran desafío es que esa claridad de objetivo tiene que buscar los más amplios consensos posibles. Naturalmente. Cuando unilateralmente unos pocos fijan objetivos que no comparten los demás, aunque tengan el poder, eso dura poco, genera división y al final le hace daño a las sociedades. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos participativos para que los objetivos que nos fijemos sean objetivos del país, sean objetivos de una gran mayoría, sean objetivos que compartamos y a la cual todos estemos dispuestos a poner el hombro, asumiendo que no van a ser solo los míos, que van a ser los de muchos y por lo tanto que no son exactamente lo que a mí me gustaría. La construcción de la democracia significa, en la práctica, renuncias. Y hay que aprender a renunciar antes de aprender a ganar. Una vez que uno sabe que tiene que renunciar, que hay espacios de renuncia, las ganancias vienen solas. Y eso yo creo que es lo que hemos estado aprendiendo en el último tiempo. Y en este mundo moderno, don Joaquín, la ganancia no es solamente de dólares y centavos. La ganancia, y usted lo ha dicho a lo largo de esta conversación, varias veces, la ganancia también está en el factor humano. Muchísimo. O sea, en la medida que el factor humano de una sociedad crece, todo el Estado gana. El Estado integralmente gana. Si hay mucha ganancia de plata, pero humanamente no hay crecimiento, de nada te va a servir. Una parte de esa discusión se tiene a veces cada vez que surgen con los dividendos del canal, que felizmente cada año son mejores, y mucha gente pregunta, ¿pero a dónde están? Bueno, es que se van a la caja común. Y en la caja común hay que pagar planilla, hay que pagar. Entonces, hay gente que dice, pero es que yo no veo los beneficios del canal. Y creo que es una tarea pendiente que tienen. Cuando se tienen objetivos nacionales claros, no objetivos de un gobierno de turno. El Estado es permanente, los gobiernos son pasajeros. Entonces, cuando el objetivo del Estado está claramente definido, los dividendos los vamos a poder ver y gozarlos todos. Don Joaquín, qué valioso este tiempo que nos ha permitido con usted en la mañana de hoy, porque, como he dicho, no me equivoqué en la decisión de venir acá, porque creo que tienen mucha experiencia ustedes, mucha experiencia acumulada, y sin duda los aportes que hemos recibido de nuestros entrevistados han sido muy valiosos y el suyo no ha sido menos. Les debo confesar algo. No estoy acostumbrado a lidiar con dirigentes empresariales con una óptica como la que he escuchado. Bueno, espero que sea mejor. Lo tengo que decir, me ha sorprendido. No estoy acostumbrado a escuchar a dirigentes de gremios empresariales con esa visión de sí, existe un negocio, existe un modelo de economía, pero no puedes abandonar el componente humano, el componente social al cual también te debes, indiscutiblemente. Muchísimas gracias. Gracias a usted.